Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, bienvenidos a Escala de Grises. El día de hoy vamos a platicar con alguien que no voy a presentar, voy a empezar a hacerle preguntas y ya ustedes verán quién está acá. Licenciada, maestra, doctora Gaby, Gabriela, Desiree, Gabriela Molina, ¿cómo te decimos? Gaby. Así nada más, Gaby. Gaby. ¿Por qué? Gaby Molina. ¿Por qué Gaby Molina? Siempre me han nombrado así, dicen que uno es como lo nombran. Entonces, Gabriela, poco me dijo mi madre, entonces Cuando estaba enojada. Cuando estaba enojada, Gabriela. Ajá. Pero pues generalmente me han conocido tanto en mi vida personal como en la pública como Gaby Molina. ¿Desiree no? No, fíjate que no, nunca lo he usado. Está muy largo y luego hay problemas para escribirlo, así que siempre Gaby Molina. ¿Secretaria no? Tampoco. Antes que secretaria, pues soy una persona, una ciudadana más que hoy tiene una responsabilidad pública, pero siempre he preferido que me nombren como me llamo. Ajá. Y bueno, también sí, un honor, uno siente bonito porque decir que no cuando te dicen secretaria. Ok, secretaria de Educación. Secretaria de Educación. Antes de Cultura. Sí. La Secretaría, bueno, ¿cómo estaba el gobierno cuando llegaste? Porque estuviste en Cultura y luego en Educación, ¿qué te encontraste? Yo lo resumo en dos palabras: debilitamiento institucional. El debilitamiento institucional se traduce cuando las capacidades del Estado se ven disminuidas y hay otras fuerzas que disputan esta posibilidad de normar, de actuar, de presupuestar y que genera una especie de anarquía que da fragilidad al Estado. Entonces, en su conjunto Michoacán ha tenido varios momentos de un gran debilitamiento institucional, es decir, que otras fuerzas, otros actores disputan al gobierno lo que es su capacidad de hacer cumplir la ley, de organizar una sociedad, de tener un Estado de Derecho. Entonces había en general en estas dos palabras un gran debilitamiento institucional, producto de un descuido gubernamental, de un desdén, de un dejar de gobernar aunado a un COVID. Entonces me parece que es la peor combinación posible, donde si bien hubo fuerzas del Estado que actuaron con prontitud, también hubo y se permitió una gran dejar hacer, dejar pasar, sin que hubiera una autoridad regulando, atendiendo todo lo que tiene que ver de manera particular con el sector educativo. Pero uno platica con los compañeros, y no solo en el sector educativo, cultural, sino que en muchas otras áreas se dejó de gobernar. Gaby, ¿licenciada en qué? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en Derecho, pero al mismo tiempo, diría una canción de Aute, pasaba por ahí. Exacto. Y pasé por la Facultad de Filosofía y simplemente vi que el horario era vespertino. En ese entonces estaba la Facultad de Filosofía en la calle Madero, donde ahora es Letras. Ajá. Y pues a mí nadie me preguntó si yo estaba inscrita en otra facultad, no había la tecnología que hay ahora. Yo llegué, hice mi examen. Ahora sé que no puedes estar cursando licenciaturas, tienes que llevar creo que 2 años escolarizados. Entonces pues yo iba muy temprano a la Facultad de Derecho, en una época muy bonita para mí, que yo la viví, la Madero, en toda su plenitud. Y después en la Facultad de Filosofía, que se trasladó ese año a CEU. Entonces terminé los estudios en Derecho y al mismo tiempo en Filosofía. Solo me titulé de Derecho, así que tengo pendiente mi título que se quedó por ahí. ¿Maestría? Maestría no, tuve la oportunidad de hacer 3 diplomados que me dieron la homologación al ingreso al doctorado.
Ya. Uno de ellos en Derechos Humanos en Chile, fue un diploma muy largo, que por la cantidad de horas lectivas equivalían a una maestría, que en ese entonces justo estaba todo el tema de los tribunales de paz, todos los procesos de reformas constitucionales que hoy ya son un hito en toda América Latina. En Michoacán todavía, yo lo digo, en mi facultad no hablábamos de derechos humanos, era de garantías individuales. Y bueno, en ese entonces, ahora que se acaba de conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado, pues fue muy emotivo y comprender dónde estaba Chile. Yo fui ahí en el 2009 y bueno, ya después derechos humanos, luego en Flaxo algo sobre políticas públicas y género y otro más en todo lo que tiene que ver, bueno, derechos humanos, políticas públicas y género, y me he ido, digamos, especializando sobre todo en temas de política pública del ámbito social. Y luego, bueno, ya se vino el doctorado. ¿En qué? El doctorado es en Gobierno y Administración Pública. Tuve la fortuna de tenerla. Una cosa me llevó a otra. El diplomado en neoconstitucionalismo que hice en Michoacán me abrió las puertas para el de Chile, que en ese entonces era una beca de Noruega la que te daban para menores de 30 años, jóvenes que nos veían algún potencial. Ajá. Y tuve la beca Ortega y Gasset y ahí estuve estaba el programa con el Instituto Ortega y Gasset y con la Universidad Complutense de Madrid, que fue una experiencia muy interesante porque además justo me tocó el fenómeno del nacimiento de Podemos. En ese entonces estaba el debate en las calles del M15, los ocupas. En ese momento sí. Mi maestro fueron los que se consideran los teóricos del gran movimiento que fue Podemos, después partido, el debate de institucionalizarse o no, y ahí estuve varios años que después me permitió hacer otras estancias de investigación que te obligaba el doctorado fuera ya de España. Julio Anguita, Monedero, Pablo Iglesias, sí. Ivonne, bueno, hay un montón ahí de cuadros importantes, creo yo, en España. Digo, si yo hubiera estado en España en ese momento, creo que también me hubieran marcado mucho. Sí, yo creo que en ese momento ni siquiera dimensionábamos lo que estábamos viviendo. Ajá. Bueno, en términos personales había una ebullición en las calles, había toda esta lucha por los derechos sociales. Recuerdo muy bien las formas de manifestación de los médicos, estaba desmontando el estado de bienestar, era la lucha también del tema de la vivienda. Y nosotros por una parte estábamos estudiando, pero además estaba la otra visión, ¿no? Que es una de las riquezas que te da poder estudiar en una oferta muy plural, donde tú podías escuchar a entonces Fernando Vallespín con una visión muy distinta a la de Monedero y al mismo tiempo estar viviendo el debate en las calles y esta posibilidad de se institucionalizar o no. En ese momento no se pensaba que era posible romper el bipartidismo, pero fue un momento de mucha ebullición política, no solo teórica. La Facultad de Ciencias Políticas era pues un hervidero de pensamiento, de debate. El movimiento feminista del cual soy militante también está desde entonces en un momento muy importante para las feministas españolas. Entonces creo que ese periodo de haber estudiado el doctorado y después unas estancias de investigación que te llevan a mucha introspección, mucha soledad. Yo les digo, si quiero hacer un doctorado, no, si usted no tiene una profunda vocación académica, claro. Te lleva a procesos de muchísima soledad, de lectura, de reflexión, pero en ese momento yo creo que me iban a dar las herramientas teóricas para el análisis que en los espacios públicos son fundamentales. Ok, vamos a ir a una pausa, Gaby. ¿Sí? Volvemos. Porque quiero preguntarte por qué la izquierda sí y por qué la derecha no. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta. ¿Por qué la izquierda? Digo, hay una etapa de tu vida, ya nos lo contaste, pero ¿en qué momento tú dijiste es la izquierda y no la derecha? Hay en la materia que llevas de ideología o ciencia política, te ponen un medidor. Y te ponen el centro es cero, es izquierda y derecha, extrema izquierda, extrema derecha. Y el extrema izquierda lo que encuentras
o en la extrema derecha, a mí me parece que hay un punto que es nodal que te define bastante, que es lo que consideras con base a los derechos humanos de las mujeres. Ahí no hay manera de colocarte distinto o intermedio respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Quizás mi propia historia, de mi familia, aún no lo van definiendo ideológicamente tus propias historias y vivencias. La historia de la ideología política tiene que ver también cómo y de dónde surgen los partidos, los movimientos y la ideología. Es decir, los partidos de derecha que están vinculados al Estado empresarial, al tipo de visión de mundo que tienes, es distinto al que nace de la izquierda, donde se lucha por los derechos de los trabajadores, por un Estado social de derechos ampliados. Y es muy difícil, yo considero, si no vienes desde dónde naces, ¿no? Esta visión hegemónica o periférica. Bueno, yo soy de una ciudad pequeña, soy de Uruapan. ¿Qué tipos de discriminaciones has padecido o visto a lo largo de tu vida? ¿Qué papel juega la iglesia en tu formación o en tu perspectiva crítica? ¿Qué lecturas tuviste? ¿Cómo fuiste formado en términos no solo familiares, sino políticos? Porque toda familia tiene un nivel de politización. A mí, también es algo, he dicho poco, pero la persona que a mí me formó fue un gran humanista, con una visión social de la vida, con mucha claridad dónde estaba lo importante, y lo importante era poder generar el bien común. Entonces, cuando yo tenía dudas de estudiar filosofía, y yo tenía muchas preguntas en mi mente, me quedaba claro que mi búsqueda personal y política y colectiva tenía mucha claridad hacia dónde y qué aspiración tengo, y hemos ido compartiendo con una gran cantidad de amigos que se acumulan a lo largo de los años y que compartimos eso, creemos en el estado de bienestar, en la despenalización del aborto y siempre respetando esa otra forma de visión de mundo, pero ¿qué te lleva a una postura ideológica? Y con todo que es, bueno, en filosofía debates mucho el concepto de ideología, de hegemonía. Claro. Es tu propia historia de vida y creo que tus propios contextos, además de qué tipo de país o de estado sueñas, y que lo más importante es que seas congruente contigo, ¿no? O contigo mismo. Entonces yo tengo muy claro que la lucha por los derechos humanos de las mujeres, el feminismo, a mí me sienta bien porque he padecido y he conocido y he visto y he estado cerca de todas las formas de discriminación y violencia que se pueden cometer contra una mujer, que si no necesariamente las padeces, las puedes entender. Hay toda una historia de patriarcado o de abuso o de la poca elección que hay sobre la propia corporalidad. Así que si una ideología derecha te suma otra carga más, decir, no puedes tener libertad sobre tu cuerpo, el desnudo es algo malo, y todos estos juicios morales que se pueden crear en torno a la corporalidad, no tengo nada, no comparto nada con esa visión. Igual con muchas otras, y siempre es muy importante tener estos marcos referenciales, porque en una ciudad tan plural como la mexicana, tú puedes moverte, pero yo sí tengo claro que hay un límite de esa flexibilidad de pensamiento o de esa posibilidad de enmarcarte ideológicamente, y tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, ¿no hay feministas en la derecha? Es una contradicción en el sentido de entender el movimiento. El movimiento feminista y las categorías, los conceptos, las demandas, las reivindicaciones, como plantean las teóricas desde el siglo XVII hasta el siglo XX, tiene que ver con una lucha por derechos y libertades. Entonces, el feminismo, digamos, de derecha, pues es una contradicción, no existe. ¿Por qué? Porque si no tienes elementos históricos para conocer un movimiento social, cómo surgen los partidos políticos que incluso usan banderas rojas, ¿por qué las feministas usaban un banderín morado? Si no tienes esas herramientas históricas, pues vas a tener estas confusiones conceptuales como claro, la que usan mucho, que dicen ideología de género, simplemente no se sabe de qué se está hablando. Exacto. ¿Alguna filósofa de cabecera? Ay, pues a mí me marca la filosofía, sin duda. ¿Quién te puedo decir? Hay varias españolas, por no citar alguna, que sobre todo en la parte que hice la tesis doctoral tienes que tener una gran cantidad de lecturas teóricas que en ese entonces yo estaba haciendo para tener los marcos teóricos. Y Victoria Camps, Amelia Valcárcel, pero también la literatura, las escritoras mexicanas como Rosario Castellanos,
Anajar, entonces es tanto lo que nutre, pero ahorita de cabecera estoy leyendo a alguien que además me ha inspirado muchísimo en este momento, que no es necesariamente su obra, pero sí su biografía, una biografía desde una perspectiva crítica y analítica, que es la vida de Gabriela Mistral y la época en que estuvo en México, porque Gabriela Mistral, como una mujer chilena, poeta, maestra rural, va a padecer muchas discriminaciones aún llegando a México y en un proyecto educativo con Vasconcelos. Y ahí lo que se visionaba era un modelo educativo donde veníamos de un país analfabeta y bueno, leer a Gabriela Mistral a mí en este momento me está inspirando muchísimo y cuando veo que uno tiene retos, dicen, no, lo que vivieron cientos y miles de mujeres a lo largo de la historia no es nada con los contextos que hoy tenemos. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel lo conocí yo justo en Uruapan, en un café. Cuando él llega, nosotros estábamos militando en ese entonces, ya en lo que era el PRD, en el 94-99 fue mi parte universitaria, y él fue el presidente del partido. Claro. Entonces, Andrés Manuel estaba planteando en ese momento, había todavía una gran lucha que era la democratización del país. Era un líder social muy claro que además de haber, me parece que los dos tipos de liderazgo son distintos y son interesantes, incluiría algunos otros, Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, ahora fallecido, y Eberto Castillo. Entonces era todo un grupo de políticos que en su momento nos inspiraban muchísimo a mi generación y además sumarle que en ese momento estaba viviéndose el ZLN. Entonces, te comparto, era el tercer año de prepa, que fue un poquito antes de que Andrés llegara a la presidencia del partido, y ya teníamos como toda esta formación y estas ganas de hacer cosas, de ir a las comunidades indígenas. En ese entonces era mi compañero, el señor gobernador. Y Andrés, ¿por qué? Porque ha encabezado una transformación de un desmantelamiento de privilegios en un país donde las desigualdades se fueron acentuando y donde el abuso del poder ha sido excesivo y donde como dice, no solo se vendió el país, se regaló el país bajo un modelo neoliberal, y Andrés Manuel ha representado esa defensa, esa lucha, ese proceso de democratización. Y bueno, como todo líder social, con el tiempo lo iremos leyendo mejor. 90s, ZLN, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo como universitaria, como estudiante primero de preparatoria, que dices, se vive eso? Yo te lo pregunto porque, bueno, a mí no me tocó vivirlo como estudiante. Cuando a mí me tocó ser estudiante no había, pues fue época de Calderón, ¿verdad? O sea, no había no podíamos hacer gran cosa, no podíamos levantar la voz, parecía que todo estaba dicho. En ese entonces también, pero de repente surgió todo esto. ¿Cómo lo vivió Gaby, esa Gaby de ese momento? Yo, bueno, agradezco y ahora va en el tiempo que era un momento sumamente politizado del país en el mejor de los sentidos. Era el 94, nací el ZLN, todo el mundo leía La Jornada. Sí. Y estábamos en una preparatoria que tenía un programa de estudios de CCH. Entonces llevamos la materia de ciencias políticas, filosofía, y tuvimos grandes maestros que leías porque te pasaban al frente y se hacía un azar. Éramos 40, entre ellos compañeros seminaristas, por eso la riqueza de la pluralidad. La mitad del grupo eran seminaristas que estaban en ese modelo educativo, porque ahí estaba el seminario, y el otro grupo pues éramos estudiantes laicos, por así decir. Entonces llevamos un libro que es el clásico de Ramón Xirau de Introducción a la Filosofía, y el maestro lo que hacía era sacar 3 papelitos y te ponía a decir, a ver, las 3 reflexiones más importantes de Platón, o las 3 reflexiones de Heráclito, y si no habías leído, pues era menos un punto. Entonces teníamos que leer. Tuvimos otra gran maestra de historia que nos, en ese entonces le llamamos las venas abiertas de América Latina. Sí, claro. ¿Y qué queríamos hacer el fin de semana? Pues ir a alfabetizar, ir a discutir el periódico, lo que estaba saliendo en La Jornada. Chiapas quedaba muy lejos, había que tomar 3 autobuses. El movimiento estudiantil más fuerte estaba en la Ciudad de México. Digamos que esa es la prepa, llegamos a Morelia, y la Universidad Michoacana, y en ese entonces la Facultad de Derecho en particular, pues muy cooptada por lo que eran los grupos ligados al PRI.
Sí, el claro. CEU, entonces éramos un grupo como de izquierdosos pensando diferente, haciendo un grupo que se llamó Vanguardia Estudiantil, Avance, ahí estaba Osvaldo, el señor gobernador, muchos de los actores que hoy vemos. Entonces, creo que vivir ese momento donde todo estaba perdido, no había manera de ganarle al CEU porque llevaba un sonido, entonces no podíamos tener los consejeros técnicos o los consejeros universitarios, y el ir contracorriente yo creo que al tiempo fue lo mejor que nos pudo pasar. Perdíamos todos en el 97, todas las campañas donde participamos, Ajá. todo se perdía, fue en el 94, 97, y el pensar que las cosas podían ser distintas, esto que tú comentabas, que a ti te tocó la época del calderonismo, Sí. a nosotros nos tocó la época de democratización del país, donde todas las lecturas Ortiz Pinchetti, en ese entonces era cómo tener un país más democrático y romper con esta hegemonía priista. Y después de Fukuyama, ¿no? O sea, creo que fue, sin duda, de toda esa década, creo que esos años fueron significativos para lo que hoy vemos. Vamos a ir a otra pausa, Gaby, ¿sí? Volvemos. No se vaya de acá, seguimos platicando con Gaby Molina, secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán, en Escala de Grises. Estamos de vuelta, estamos platicando con Gaby Molina. Vamos a entrar a la actualidad. Ya sabemos quién es. Gaby nos contó muchas cosas. Educar es tarea de todos. ¿Por qué? Cuando me invita el señor gobernador, estuvimos una noche en mi casa, muchos amigos, que es un ejercicio que me ha gustado hacer cuando me invitan a un cargo público. Me gusta escuchar las voces de la experiencia, gente que tiene más años de vida que yo, que ha ocupado los cargos, y la gran reflexión, porque de repente sentía que se me venía el mundo encima esa noche, que fue en diciembre, es ¿qué nos compete hacer? ¿Dónde están nuestras responsabilidades institucionales? Y ahí, yo decía, es que yo estaba leyendo y en ese momento escuchando varias conferencias y leyendo sobre todo a psicólogos, neurólogos, y a mí hay alguien que he mencionado mucho, es un psicólogo, divulgador español, bueno, más que psicólogo es gastroenterólogo, pero estudia en Harvard. Ajá. Y él habla mucho de cómo la educación puede cambiar un cerebro y puede cambiar no solo el cerebro de un niño, sino la vida de las personas. Y en un momento él habla de que todos educamos a un ser humano, a un adulto, a un niño, toda la sociedad conforma esta capacidad de darle herramientas a otro ser humano. Entonces yo tenía muy presente que si bien nos toca esa gran responsabilidad que es uno de los logros y de las luchas y de las reformas constitucionales más importantes, que es el derecho a la educación, a veces olvidamos que a las niñas, a los niños, a toda sociedad generamos estos contagios de educación y hacíamos dos juegos de palabras, que es 2 más 2, 4. Es muy simple poder educar y enseñar a sumar, pero se vuelve muy complejo en el día a día. Entonces teníamos la posibilidad de salir con 2 frases porque creo mucho en las herramientas de comunicación y había una etapa muy fuerte que vivió la Secretaría de Educación, encabezada por la doctora Yaraví, el gobernador, donde llegaron realmente con un impago de quincenas, mucho caos, y queríamos caminar esta segunda etapa y como lo platicamos con ellas, es tomar la estafeta y que no se cayera, seguir ese ritmo que ya tenían, y que queríamos dar un mensaje donde si bien el Estado tenía que hacer su parte, hay otra que la hacemos todos. ¿Cómo enseñamos a un adulto a no tirar basura? ¿Cómo le enseñamos en los temas de igualdad? ¿Cómo le damos herramientas de mejor comprensión a un niño de lectoescritura fuera del aula? Entonces empezamos a hablar y dije, es que sí, te toca la tarea, pero educar es tarea de todos. ¿Cómo echar a andar? Y a ver, no es que esté parada, eso yo entiendo, no es que esté parada la Secretaría, pero ¿cómo eficientar al 100% la Secretaría? Yo sé que hay algunos sectores que todavía falta aceitar y que no tienen que ver con ustedes, tienen que ver con ciertas prácticas, con ciertas costumbres, con muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, pero
yo sé que tampoco hay una varita mágica, pero desde tu perspectiva, ahora cómo lo ves como secretaria, ¿dónde, porque seguramente ya lo pensaste también, dónde y cómo? ¿Cómo le vas a ir haciendo? O sea, ¿tienes algo pensado? Digo, yo pienso mucho en el tema, por ejemplo, de los sindicatos, es un tema difícil. ¿Tienen la razón, no tienen la razón? No sé. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Gaby? Yo creo que hay algo muy claro, que es trabajar con honestidad. Cuando uno tiene esa claridad como la premisa que define todas tus acciones y el poder decir los derechos de los trabajadores y las expresiones sindicales tienen demandas, y si conoces la historia de los movimientos sociales, de todos ellos, Claro. vas a comprender por qué. El tema es que cuando estas demandas están mezcladas con actos de corrupción y de intereses particulares y no de las mayorías y no en favor de la educación, ahí no hay diálogo. Claro. El diálogo está para ordenar procesos que nos permitan a los dos o a todos los actores a llegar al mismo objetivo. El mismo objetivo es un ordenamiento institucional que a su vez genere que haya maestros en aula y que además impacten en indicadores educativos. Es decir, no tenemos duda a dónde vamos. No nos hacemos bolas. Yo les digo al equipo, no, es una frase de alguien innombrable. Hay 3 objetivos claros y hay una ruta. Esos 3 son esta triada que Rectoría de la Educación, es decir, quien manda es el Estado. Oye, pero las mesas tripartitas y te Ajá, sí, no, la norma es la otra. Tú haz lo que dice la ley y entonces no te vas a confundir, no te vas a perder. Rectoría, fortalecimiento institucional, es decir, ¿qué se deshizo en el camino? La falta de atención de escuelas, la poca planeación, una compañía habla de la usoescuela, se planearon por demanda sindical. Fortalecimiento institucional es tener leyes, reglamentos, lineamientos, un bagaje para que sepas que lo que no esté ahí no tiene cabida. Yo quiero abrir una escuela porque mire y acá y... Claro, claro. No, claro. a ver, hay un ejercicio. Y ya conseguí de la maestra y el maestro, son mis vecinos y en esta colonia se necesita, bueno, hay formas para hacerlo, hay mecanismos, ¿no? Fortalecimiento institucional y impulso a la nueva escuela mexicana, que es el acto pedagógico, que es lo que nos da sentido. Teniendo muy claro eso, y lo digo reiteradamente, y subiéndonos a los hombros de los gigantes, vamos a mirar más rápido y mejor. ¿Quiénes acompañan el proyecto? Un equipo enorme. Un equipo donde las caras visibles somos los servidores públicos, los subsecretarios, la maestra Pati Flores, Carmen Escobedo, Noemí Vargas, Gustavo Valenzuela, pero ¿dónde está? En toda esta capacidad que ha tenido la Secretaría de Educación de formar gente muy comprometida por la educación. Lamentablemente el discurso que ha posicionado y que todavía sigue ahí haciendo ruido es el de estas que yo les llamo fuerzas oscuras. Ajá. Tenemos muy claro cada paso en cada año. A diciembre, ¿a dónde vamos? Gobierno digital en educación. Usted, maestro, va a poder hacer sus trámites sin ir a las oficinas centrales. Combate a la corrupción mediante transparencia y cero opacidad. Tercero, hacer cumplir la ley por más incómodo o impopular que esto pueda ser en este momento. No actuar con privilegios, favoritismos o excepciones. Es decir, oye, por favor, mira. Claro, no. claro, claro. Y hoy hay 2 grandes aliados. La sociedad civil organizada, que son los padres de familia, que nos demandan y nos dan información, pero también la tecnología. Hubo una gran oportunidad que se perdió, que fue en el COVID, para ordenar. Este ordenamiento administrativo no es lo importante es que los maestros tengan un anhelo, que tengan una paz, una tranquilidad de su estabilidad laboral para que puedan ir contentos a dar clases. Y el otro tema que queremos generar es que lo importante está en el proceso de enseñanza. Iremos reconstruyendo las escuelas, iremos caminando conjuntamente con todas las fuerzas que requieran ir al mismo objetivo, que es ordenar y cero corrupción. Cuando existe alguien que quiere enseñar, lo otro se resuelve. Eso lo decía Freire y lo sabemos bien. Si tú le quieres enseñar a un niño a leer, tú vas a encontrar las herramientas. Tenemos que dar las mejores condiciones posibles. Y
Ayer justo tuvimos gabinete educativo con el gobernador. Además, él nos inspira mucho, tiene muchísima claridad de la situación en la que estamos y siempre dice ánimo, ánimo, firmeza, y con esa claridad, con esa paz que da el actuar conforme a la ley y que se infiltran otras fuerzas, hay dispositivos, hay detonadores, hay fuerzas para que esto no suceda, porque en la anarquía alguien gana. Con la claridad de a dónde vamos se construye el día a día en la Secretaría de Educación, y tarde o temprano una época dejará de ser. Fue antes, había esto, y ahora pasa lo que siempre hemos soñado y que tienen muchísimos estados, que son infancias bien educadas, juventudes que no dejen la escuela en segundo de secundaria, y decir que hay un gran equipo, no solo en este momento, sino que nos han antecedido. Yo creo que a veces nos falta honrar a los que nos antecedieron. Hay muchísima gente extraordinaria en la Secretaría de Educación, y ellos son los que nos dicen, es por aquí, es por acá, secretaria, haga esto. Un ejemplo, vamos a invertir en conectividad. Los programas de entrega de computadoras fracasaron porque hoy se requiere conectividad, porque los niños tienen tecnología en casa. Entonces, todo este bagaje de conocimiento y de experiencia post-COVID, con un equipo técnico y político muy comprometido, yo estoy segura que los resultados que va a entregar esta administración marcarán la otra etapa de la vida educativa en Michoacán. No fue gratuito todo lo que se construyó, justamente lo dices, ¿no? Anteriormente, y luego se vino replicando. Creo que es momento de marcar otra etapa, ¿no? Vamos a ir a otra pausa y regresamos. Estamos platicando con Gaby Molina, secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán. No se vaya, esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta. Nueva Escuela Mexicana, tenemos que hablar de eso. ¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana? La Nueva Escuela Mexicana se planteó como el modelo educativo que inició con esta administración federal y que busca, sobre todo, y lo que más mencionamos nosotros, es un perfil de egreso distinto. Es decir, un niño y una niña que estén más capacitados para toda la complejidad que se vive en este momento actual, es decir, temas medioambientales, responsabilidad social, igualdad de género, la valorización de lo comunitario en el sentido de lo que sucede en la comunidad educativa. Esto ha implicado un gran reto, y sobre todo el pensar que hay otras formas de pedagogía y de autonomía para el docente, donde él tiene esta capacidad de formar con base a contextos. Igual, si hacemos un poco de historia, los modelos pedagógicos nacionales se pensaron en un país que se miraba homogéneo, sin este reconocimiento de las diversidades y las particularidades. Claro. Entonces, yo luego lo repito, yo no sé si a otros estados les viene bien, pero en Michoacán esta fue una demanda recurrente, además del tema de la pluriculturalidad, donde Michoacán tiene 4 pueblos originarios. Me parece que es volver la mirada a todo esto que también tiene una valoración. Hay y hubo un debate que me parece que se empobreció con adjetivos y sin conocimiento profundo de lo que fueron los libros de texto, que aquí agradecemos siempre que se haya abierto el debate. Y pensar, como decía el gobernador el día del arranque del ciclo escolar, que por cierto tuvimos un ciclo escolar completo, vamos por otro, claro, que el mundo ha cambiado, las sociedades son cambiantes y nuestras pedagogías también se tienen que adaptar. Entonces la Nueva Escuela Mexicana era necesaria, por una parte. Por otra, se le tacha de que sirve como una doctrina de un gobierno de izquierda. Lo hemos debatido aquí mucho. Pero entonces, ¿sí es necesaria? ¿Es más necesaria que una doctrina? A ver, adoctrinar en el siglo XXI, hay que pensar cómo se dan los adoctrinamientos. Se dan en sociedades muy cerradas, donde tú tienes la capacidad de influir sobre un individuo, donde tú puedes dirigir solo las lecturas o solo la capacidad de pensamiento y de acceso a información.
en el siglo XXI, Benjamín, ¿tú te imaginas Sí, no, que eso no. sea posible? Oye, un niño, un papá... En Corea del Norte tal vez, pero Uy, sí. Y sí, tendremos dudas, ¿no? Sí. Sí, con donde hay un control, incluso Internet, pero hoy las sociedades, a partir de toda esta globalización que vivimos, se juega de otra forma a un ser humano. Entonces, si ahora es difícil nosotros como educadores o como papás restringir que un niño tenga acceso a tantísima información, a mí me parece que conceptos como ideología, adoctrinamiento, hegemonía, hay que leerlos en el siglo XXI, Claro. con su globalización encima de nosotros, con una frontera que es tan, digamos, invasiva culturalmente en el buen y en el mal sentido como es la norteamericana. Entonces, hoy formar un individuo en una sola visión de mundo, pues díganme cómo, ¿no? Y justo lo que nos define es la pluriculturalidad, la diversidad, la capacidad extensiva que nos lleva una red social. Entonces, estos adjetivos, digo, me dan risa, dije, bueno, depende, vas a leer a Marx, bueno, ¿desde qué óptica la vas a leer? Desde Claro. o sea, la hermenéutica es la interpretación que haces de los textos. Entonces, aún, por ejemplo, sociedades islámicas fundamentalistas, que se dice con respeto, aún ahí hoy hay un debate sobre los derechos de las mujeres, sobre la burka, sobre el derecho al voto, que en Arabia Saudita se consiguió hasta el 2015. Entonces, aún sociedades muy cerradas, hoy se están enfrentando a que el mundo es global y que este debate y estos adjetivos que le pusieron a los libros me parece que es una falta de reconocimiento de quién es hoy o quiénes conforman la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, diría Kant, no es menor de edad. Es una sociedad viva, dinámica, crítica, que esperamos que todavía pueda elevar sus niveles de lectura, de análisis, pero no somos menores de edad, como yo decía, ¿por qué nos quieren tratar como tontos cuando no lo somos? Claro. Entonces, bienvenido el debate de altura siempre será sano. Qué bueno que estuvimos hablando de libros y de educación y no de otros temas, y nosotros lo vemos con ese optimismo. Hoy justo llegaban dos jefes de sector a decirme, nos faltaron libros, por favor, esas ganas de tener los libros, esta expectativa, hoy le dimos pues una lectura muy positiva para educación, y qué bueno que los papás también conozcan los libros, y si hay una página que no le gusta, pues se la salta. Sí, ya digo, como siempre se había hecho, ¿no? Al final de cuentas, a mí me dio mucha risa todo este revuelo, porque también hay que hablar de todo lo que hay detrás, ¿no? Y digo, yo veo los libros y me parecen excelentes, o sea, creo que es una constante mejora, creo que hay un progreso. Como bien tú lo dices, incluso hay sociedades donde no podríamos pensar siquiera que por sus cánones se pudiera debatir el tema, por ejemplo, del voto femenino. Y qué bueno que se esté dando, ¿no? Porque, digo, siempre me gusta citar unas viñetas que alguna vez vi en Facebook sobre el comparativo de George Orwell y Aldous Huxley de Un Mundo Feliz y de Rebelión en la Granja en 1984, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué clase de sociedad se planteaban ellos en el futuro, ¿no? Por un lado, el gran hermano vigilándote, una sociedad totalitaria, que nos queda claro que es una crítica abierta a una etapa de la Unión Soviética con el estalinismo y propiamente a los fascismos nacientes en Europa. Y por el otro lado nos hablaban de una sociedad que en ese momento parecía que no iba a existir, donde había sobreinformación, uno podía acceder a lo que quisiera. Pues creo que al final de cuentas estamos en esa etapa, como tú bien lo dices. Yo, o sea, digo, hace 40 años uno tenía que esconder un libro de Lenin si lo quería leer. Ahora tú vas a internet y lo descargas en PDF, pero así, de todo, de cualquier cosa. Chile, mole y pozole. Y decir que esta reflexión que haces es muy, muy interesante. Precisamente sí, la sociedad caminó a sociedades abiertas, al menos la nuestra, y hay un gran valor en los libros, que es un trabajo colectivo. Eso nos coloca también distinto en cómo debemos hacerlo público, lo que es institucional. Se contrataba antes una empresa, un grupo de expertos, una imprenta. Hoy este esfuerzo de reunir a miles de docentes de todo el país es un gran precedente. 47 maestros michoacanos, unos de ellos van la próxima semana a Pilar Barrón de aquí, Luis Almería, todos han sido muy importantes, es decir, queremos que participen, y este es el modelo que aspiramos tener, un modelo mucho más colectivo,
menos individualista y donde las instituciones del Estado, y creo que esto es muy importante considerarlo, se tienen que fortalecer. Las imprentas, esto que se desmanteló con el salinismo y que siguió luego con Cedillo, pero el decir, aquí están nuestras imprentas. Genera negocio. Aquí claro. está el Estado mexicano imprimiendo millones y Ajá. millones y millones de libros a partir de la visión que tuvo Torres Bodet, Martín Luis Guzmán, de hacer de la educación uno de los ejes estratégicos para que nuestro país se pacificara, se alfabetizara y tuviera un bienestar. Entonces, los libros creo que es una, aparte de la autonomía profesional, el aprendizaje que aspira a que dé para los futuros adultos, es decir, hay que hacer y podemos hacer las cosas distinto, que es en colectivo. Sí, vamos a ir a nuestra última pausa, pero efectivamente, digo yo también, sueño con ese día en que la CONALITEC y la Secretaría de Educación Pública tenga sus propias imprentas y sus propios talleres. Creo que ese día estaremos del otro lado, y no por sabotear el negocio de la industria editorial, no, sino porque creo que es lo más sano. Hay un mercado para la industria editorial, la Rectoría de la Educación, como tú dices, tiene que ser parte del Estado. Vamos a ir a una pausa, volvemos. Estamos de vuelta. No puedo no preguntarte esto, Gaby. ¿Dónde se ve Gaby en algún tiempo? Ya fuiste legisladora. Ya fui legisladora. Ajá, no sé, algún congreso local, federal, haciendo tareas en la Secretaría de Educación. ¿Dónde se ve Gaby el siguiente año? Me veo trabajando por la educación, en este momento, en el aquí y en el ahora. En educación, quien se distrae pierde. Toda nuestra energía está puesta en este momento y yo he tenido situaciones límite de vida por azares que me han enseñado que lo más importante es ser un gran servidor público en la institución donde estás. Que el pensar a futuro te distraes. ¿Dónde me veo? Siempre profesionalizando el servicio público lo más posible. Es un estado donde la práctica del quehacer gubernamental es muy adversa, por esto que decíamos, falta mucha normatividad, pero me veo trabajando en educación y me veo sobre todo participando en la lucha por hacer realidad los derechos sociales. Y los derechos sociales incluyen el derecho a la educación, pero no solo el derecho a la educación. Desde donde trabaje, eso yo les digo, para bien o para mal, es mi pasión, es mi vida, tiene mucho que ver con esta posibilidad de servir. Entonces, me veo en el trabajo educativo y muy concentrada en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Como que si te distraes, aquí un día claro. Aquí hay que ir sorteando todo. Incluso cómo se conforma la agenda, dónde voy, cómo distribuyo los horarios, cuántas horas le dedico a firmar, cuántas estar con el equipo, cuánto a la atención a grupos, cuánto ir a las escuelas. Todo está muy bien planeado para poder ser eficientes en muy corto plazo. La gente no puede esperar, ¿no? Yo no puedo decir, no, es que fíjate que me tomaron, no. Hay que resolver y hay que tener muy claro el camino, y que lo que se haga ahorita va a determinar gran parte del aprendizaje de las futuras generaciones. Entonces, ¿dónde me veo trabajando por la educación? ¿Y dónde ves a Morena? Lo veo, es súper interesante porque me parece que es un movimiento que tiene esta parte de institucionalizarse, y la veo con esta posibilidad de tener más herramientas y más fortalecimiento, porque esto que le pasa al gobierno le pasa a los partidos, ¿no? Claro. Si tú no tienes una capacidad organizativa y normativa, y algo que veo que pasa en general es que se ha debilitado el tema de respetar a las mayorías. En una asamblea a veces pierdes, a veces ganas, pero el derecho de las mayorías
se acata. Acá yo lo veo en un grupo, le digo, bueno, ya ganó esta posición. No, pero yo no estoy de acuerdo. Exacto. Pero esta regla, que parece cada vez estar menos aprendida, la tenemos que recordar. Las mayorías ganan, las mayorías gobiernan en muchas democracias. Y ahorita el fenómeno de conformar estas mayorías, ¿dónde va Morena? Veo y aspiro y deseo, yo no soy militante, soy una observadora, que la veo transitando de un movimiento a un partido mucho más institucionalizado y que este binomio partido-movimiento pueda encontrar un punto de equilibrio que en este momento es de tensión y es natural. Claro. Te voy a hacer una serie de preguntas, bueno, no preguntas, te voy a decir una palabra y me contestas lo primero que se te venga a la mente. Sí. Alfredo Ramírez Bedoya. Líder. Andrés Manuel López Obrador. Transformador. Educación. Vital. Vitalidad. Cultura. Paz. PRD. Experiencias, aprendizaje. Silvano Aureoles. Oscuridad. Claudia Sheinbaum. Feminismo. Feminismo. Transformación profunda. España. Formativa. Chile. Nostálgica. México. Pasión. Michoacán. Naturaleza, paz. Gracias, Gaby. Pues nos tenemos que ir. Te agradezco mucho que hayas estado aquí charlando con nosotros. Creo que muchas veces vemos la cara del funcionario, de la funcionaria, muchas veces vemos la cara de la compañera, del compañero, pero pocas veces conocemos a las personas. Y digo, aunque hablamos de todo, también fue oportuno hablar de tu vida porque, pues bueno, sabemos que no solamente hay alguien comprometida en educación, en la Secretaría de Educación, sabemos que también hay una feminista, alguien que tiene mucha experiencia en diferentes cargos públicos y sobre todo, alguien que es muy humana. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por el espacio y siempre un placer estar aquí en el sistema. Sí, bueno, pues nos vamos. En la vida hay matices y en los grises hay escalas, por eso hoy en Escala de Grises tuvimos a Gaby Molina, quien actualmente es secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán. Pues nos vemos. Muchas gracias por haberse quedado y ojalá haya servido para que conozca mucho más de cerca al gran ser humano que tenemos hoy al frente de la Secretaría. Muchas gracias, soy Benjamín Mendoza, buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó